que se logra ver la pantalla. ¿Sí? Sí se logra ver, ¿no? Gracias. Ya. Bien. Vamos a poder escuchar, para que me puedan escuchar bien. Como les vuelvo a repetir, si no me escuchan algo por la bulla del costado, por favor me lo hacen saber. Bien, entonces, para el día de hoy vamos a hablar sobre la embriología del aparato urogenital. Esto es un recordaris del sistema urinario, está constituido por riñones, uréteres, vejiga y la uretra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? El mesodermo, para el desarrollo del sistema urogenital, tenemos que enfocarnos en el mesodermo intermedio y en la cloaca primitiva. También para mencionarlos que el sistema urinario comienza a desarrollarse un poco antes que el sistema genital, ¿sí? El sistema urinario se desarrolla un poquito antes que el sistema genital. Entonces, nos enfocamos en la cloaca primitiva y en mesodermo intermedio. Entonces, acá tenemos en esta imagen el mesodermo intermedio, y a nivel de este mesodermo intermedio se desarrolla la denominada cresta urogenital. Como ven ustedes, esta cresta urogenital se va a desarrollarse en el mesodermo intermedio posterior al mesenterio dorsal del intestino y lateralmente a la aorta dorsal. Por otro lado, tenemos la cloaca primitiva, que es la porción más inferior distal del intestino primitivo posterior. Entonces, tenemos aquí el mesodermo intermedio. A nivel del mesodermo intermedio, ya hemos dicho, se desarrolla la cresta urogenital. Esta cresta urogenital tiene dos porciones. La parte más medial, central, que es la denominada cresta genital, que es la que da lugar al desarrollo del sistema genital. Y por otro lado tenemos más lateralmente y externamente la porción del cordón nefrógeno, que da lugar al desarrollo del sistema urinario. Bien, entonces tenemos cresta urogenital y la que se divide en dos porciones. Cresta genital medialmente y el cordón nefrógeno lateralmente. Por otro lado, en relación a la cloaca, esta es una imagen que ya hemos visto con anterioridad. Acá la cloaca es la porción inferior, la parte más inferior del intestino primitivo. Entonces, a nivel de este ángulo, entre el alantoides y el intestino primitivo, surge este tabique urorectal, el cual va a dividir a la cloaca en dos. Por adelante, el seno urogenital primitivo y hacia atrás el recto primitivo. Entonces, nos vamos a quedar con esta parte de acá, seno urogenital primitivo. En relación al desarrollo del riñón, ¿qué es lo que tenemos que decir? Este empieza a desarrollarse a partir de la cuarta semana, a partir del mesodermo, específicamente del mesodermo intermedio, ¿no es cierto? Del mesodermo intermedio. El desarrollo del riñón se caracteriza porque tiene 3 etapas evolutivas, ¿sí? Entonces, las etapas evolutivas son pronefros, mesonefros y metanefros. Tiene 3 etapas evolutivas. Entonces, tenemos el riñón pronéfrico, el riñón mesonéfrico y el riñón metanéfrico. Entonces, a nivel de este cordón nefrógeno, ¿no?, que es una cresta nefrogénica, cordón nefrogénico, a este nivel va a haber una condensación celular, ¿no?, para que va a dar lugar al desarrollo de las diferentes etapas evolutivas del riñón. Este cordón
va a crecer de manera longitudinal desde la región cervical del embrión hasta la región sacra. Entonces, ¿en qué consiste cada una de estas etapas evolutivas del riñón? Por un lado, tenemos el riñón pronéfrico o pronefros. Este pronefros tiene su desarrollo al inicio de la cuarta semana. ¿Sí? A inicios de la cuarta semana de vida intrauterina se desarrolla este riñón pronéfrico. Su desarrollo se da a nivel de la región cervical del feto. Básicamente se caracteriza por ser no funcional. ¿Qué es lo importante de este pronefros? El desarrollo del conducto pronéfrico. Este conducto pronéfrico no va a desaparecer y va a prolongarse en sentido longitudinal hasta desembocar en la cloaca. La parte superior de este conducto pronéfrico regresiona y cuando se da lugar al desarrollo del riñón mesonéfrico, este conducto toma el nombre de conducto mesonéfrico. Como ustedes pueden observar aquí, a nivel de este conducto mesonéfrico desembocan estos túbulos mesonéfricos, ¿no? Que posteriormente dan lugar al desarrollo de los conductos eferentes del testículo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces tenemos el riñón pronéfrico que se desarrolla a inicios de la cuarta semana en la región cervical, es no funcional, tiene el conducto pronéfrico que crece longitudinalmente hasta desembocar en la cloaca, ¿no? A medida que da su desarrollo, este conducto pronéfrico toma el nombre de conducto mesonéfrico. Bien, luego tenemos el segundo riñón evolutivo, que es el riñón mesonéfrico. Este riñón se desarrolla a finales de la cuarta semana en la región toracolumbar y tiene un periodo corto de vida funcional, el riñón mesonéfrico. Este riñón mesonéfrico es también importante porque se va a dar lugar al desarrollo de un glomérulo primitivo que luego va a desaparecer, pero lo más importante a recordar es que va a tener en su desarrollo al conducto mesonéfrico, que es importante para el desarrollo de los genitales masculinos, ¿no? Entonces, este conducto mesonéfrico hay que tomarlo en cuenta. La tercera etapa evolutiva del riñón es el metanéfros. Este metanéfros se desarrolla alrededor del tercer mes de vida en la región sacra y da lugar al riñón permanente, al riñón funcional. Entonces, acá tenemos el resumen, digamos, de los distintos riñones evolutivos. Recuerden, pronéfros primero, mesonéfros luego y el riñón del adulto que es el metanéfros, ¿no? Es el riñón funcional, que es el metanéfros. Ahora, en relación al riñón, al desarrollo de los riñones y del uréter, ¿qué tenemos que mencionar? Habíamos visto que la tercera etapa evolutiva del riñón es el metanéfros. Asimismo, habíamos mencionado el desarrollo del conducto mesonéfrico que finalmente desemboca en la cloaca. En la parte más distal de este conducto mesonéfrico surge una invaginación que toma el nombre de yema ureteral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, el desarrollo del metanéfros que da lugar al desarrollo de todo el sistema secretor y por otro lado tenemos la yema ureteral que da lugar al desarrollo del sistema colector. Bien, entonces acá tenemos conducto mesonéfrico, una invaginación, la yema ureteral que
crece en dirección al metanefros. Aquí a nivel del metanefros tenemos un conducto, un conjunto de células que toma el nombre de blastema metanéfrico, que es el que entra en contacto con la yema ureteral y es inducido por esta yema ureteral para dar lugar al desarrollo de la nefrona. Entonces, metanefros da lugar al desarrollo de la nefrona. Yema ureteral da lugar al desarrollo de todo el sistema de colección, de todo el sistema colector del riñón. Entonces, acá tenemos a la yema ureteral que va a dar lugar al desarrollo del uréter, pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, conductos colectores y túbulos colectores. Todo esto representa el sistema colector que tiene su origen a partir de la yema ureteral. Desde el punto de vista anatómico, solamente para recordar que el sistema pielocalicial está constituido por la pelvis renal, cálices mayores y cálices menores. Y la pirámide renal básicamente está conteniendo a los conductos colectores que entran en contacto con los cálices menores, ¿no? Entonces, aquí básicamente es un recuerdo anatómico para nosotros. Bien, desde el punto de vista del desarrollo de la nefrona, ¿no? De la nefrona, ¿qué es lo que se va a originar a partir de la nefrona? O sea, mejor dicho, a partir de ese blastema metanéfrico, ¿no? Que ha sido inducido por la yema ureteral. ¿Qué es lo que se va a desarrollar? Se va a desarrollar el túbulo contorneado distal, el asa de Henle, túbulo contorneado proximal y la cápsula de Wadman. Todo esto constituye la unidad excretora del riñón, la unidad excretora del riñón, y esta se forma a partir del túbulo renal primitivo, como vamos a ver más adelante. Otro componente de la nefrona es el glomérulo, pero este glomérulo tiene una formación o un desarrollo diferente a toda esta unidad excretora. El glomérulo se forma a partir de tejido angioblástico del cordón nefrogénico. En las imágenes lo vamos a poder entender un poco mejor. Entonces acá tenemos el desarrollo de todo este sistema excretor y de la cápsula de Wadman. Bien, ¿qué es lo que habíamos mencionado? Por favor, recordemos esta imagen de acá. Recordemos esta imagen de acá. Tenemos el metanefros, A partir de este metanefros se forma la nefrona. Cercano a este metanefro se está desarrollando la yema ureteral. Esta yema ureteral entra en contacto con este metanefros, ¿no es cierto? Entra en contacto con este metanefros. Induce a unas células que se llaman blastema metanéfrico. Y a partir de este blastema metanéfrico se forma el casquete metanéfrico. Este casquete metanéfrico está en contacto con estos túbulos colectores que tienen su origen a partir de la yema ureteral, ¿sí? Este casquete metanéfrico está en contacto con estos túbulos colectores que tienen su origen a partir de la yema ureteral. Este casquete metanéfrico se va a modificar en el tiempo, tomando el nombre de vesícula metanéfrica. Esta vesícula metanéfrica luego toma la forma de una pera y esta pera al final toma la forma de una S. Cuando toma la forma de una S, este casquete metanéfrico toma el nombre de túbulo renal primitivo, ¿no? Túbulo renal primitivo. Y a partir de este túbulo renal primitivo se forman, como ya hemos mencionado, la cápsula de Wadman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal.
No olvidarse que el glomérulo se forma a partir de tejido angioblástico, vasos sanguíneos, no se forma a partir del túbulo renal primitivo. Estos, estos tejidos angioblásticos que se van aglomerando cercano a la cápsula de Gottman van a formar el glomérulo y ese glomérulo va a crecer invaginando, generando una invaginación a nivel de la cápsula de Gottman, dándole esta forma que anatómicamente conocemos en el adulto. Por otro lado, aquí tenemos esta imagen, digamos, más gráfica, ¿no es cierto?, en la que podemos orientarnos en cuanto al desarrollo de la nefrona y del sistema colector. Entonces, tenemos el túbulo renal primitivo y a partir de este túbulo renal primitivo se forma la cápsula de Gottman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Hasta aquí. El glomérulo ya sabemos que tiene un origen diferente a partir de tejido angioblástico. Por otro lado, lo que continúa de este sistema urinario proviene de la yema ureteral. De la yema ureteral se forma la uretra hasta los túbulos colectores. Desde la uretra, desde los uréteres, perdón, desde los uréteres hasta los túbulos colectores. Aquí tenemos un resumen muy simpático de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, el sistema excretor se origina a partir del metanefros. El sistema excretor se origina a partir del metanefros, ¿no es cierto? Y el sistema colector se forma a partir de la yema ureteral. De esta yema ureteral nace el uréter, pelvis renal, cálices menores, cálices mayores, conductos colectores y túbulos colectores. Todo esto, ¿no? Todo esto nace a partir de la yema ureteral, lo que habíamos mencionado. Ahora, en relación al ascenso e irrigación de los riñones. Entonces, los riñones inicialmente están ubicados en la cavidad pélvica, pero luego esta pues, se contrae, favoreciendo el desarrollo de la cavidad abdominal. Por lo tanto, eso lo que va a generar es una rotación en 90 grados de los riñones y ascenso del riñón, ubicándose a la altura de la segunda vértebra lumbar en la cavidad abdominal. En cuanto a la irrigación, cuando los riñones están a nivel de la cavidad pélvica, estos se irrigan a partir de la arteria sacra mediana. Pero a medida que van ascendiendo, la irrigación ya va modificándose, ¿no? Estos riñones en la cavidad pélvica, en la cavidad abdominal baja, son irrigados por la rama esplácnica lateral de la aorta y cuando se ubican a nivel de la segunda vértebra lumbar, su sitio definitivo, son irrigados por la arteria renal definitiva, ¿no? Bien, doctores, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algo que no se me haya escuchado de pronto o entendido? Por favor, me lo podrían mencionar. El crecimiento de esta yema ureteral y se pone en contacto con este metanefros, específicamente con el blastema metanéfrico, que es un conjunto de células del metanefro, la inducen, la yema ureteral, la induce y a partir de esa inducción se forma la nefrona. Se forma la nefrona. Entonces la yema ureteral es importante porque su contacto con el blastema metanéfrico induce el desarrollo de la nefrona. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Sí, doctora, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Ya? Ajá. Ya. Básicamente, dos aspectos inducen que el riñón ascienda.
En primer lugar, el hecho de que la cavidad pélvica cada vez se va estrechando más en relación a la cavidad abdominal, porque recordemos, anatómicamente, la cavidad abdominal es mucho más amplia debido al desarrollo, pues, del intestino, de los intestinos, del hígado, del vaso, del páncreas, del estómago, etcétera. Todo eso hace que la cavidad abdominal sea mucho más grande que la cavidad pélvica, que empieza a contraerse durante la vida embrionaria. Entonces, eso genera que los riñones asciendan. Y por otro lado, los riñones requieren de un adecuado flujo sanguíneo, ¿no? De un adecuado sistema de irrigación. Entonces, eso también hace que los riñones asciendan para que a partir de la aorta salgan dos vasos arteriales grandes que van a irrigar a estos riñones, ¿no? Que son las arterias renales definitivas. Entonces, en conclusión, la reducción del tamaño de la cavidad pélvica y el hecho de buscar una mejor irrigación para ese riñón hace que se genere el ascenso de estos órganos. ¿Se entendió? ¿Sí? Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta. Dime, hija. ¿Qué sustancias o por qué hay casos que la yema uretral no se junta con el blastema metanéfrico? Ya, bueno, ahí sí ya serían patologías, ¿no, hija? O sea, recordemos nosotros que hay una serie de inductores, la verdad que yo no me aprendo mucho los inductores porque siento que eso es muy difícil, ¿no? O sea, porque si les menciono los inductores de M4, los inductores H y G, etcétera, son inductores que van a generar que se pueda unir, digamos, esta yema ureteral al metanefros. Ahora, ¿qué puede modificar que esta yema ureteral no se una? Pues definitivamente alteraciones de índole genética, ¿no? Hay algunos genes en ciertos cromosomas que van a dar lugar a la liberación de estos inductores para que se favorezca la unión y la inducción. Si no se desarrollan esos genes específicos, pues lógicamente no se va a dar lugar a la inducción de esta yema con el metanefros, digamos, ¿no? Ahora, nombres son varios, dos más o menos son los que te he mencionado, pero yo creo que lo que más importante que tenemos que recordar aquí es que la unión de la yema ureteral es la que hace la inducción al desarrollo de este blastema metanéfrico. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta o sigamos pasando para el desarrollo de la vejiga, ya? Bien. Entonces, ya hemos visto el desarrollo de los riñones, ya hemos visto el desarrollo de todo el sistema colector hasta los uréteres. Recuerden ustedes que anatómicamente estos uréteres van a desembocar en la vejiga y de la vejiga tiene que salir la uretra para que finalmente se excrete la orina. Entonces, hasta los uréteres ya hemos visto su desarrollo. Ahora vamos a ver el desarrollo de la vejiga. Bien. Para el desarrollo de la vejiga y de la uretra, recordemos a la cloaca. A la cloaca. La cloaca, parte inferior del intestino primitivo, ¿cierto? Hemos mencionado que esta cloaca se parte en dos por el desarrollo del tabique urorectal. Por delante el seno urogenital primitivo y por detrás el recto primitivo. Bien, solamente nos vamos a acordar de este seno urogenital primitivo. Ahora, tenemos el seno urogenital primitivo. Recuerden ustedes que les mencioné que el conducto mesonéfrico va creciendo longitudinalmente y desemboca en la cloaca. Cuando hay la separación de la cloaca en estas dos regiones, el conducto mesonéfrico va a finalmente terminar desembocando en esta región, en el seno urogenital primitivo.
de tal manera que este seno queda dividido en dos partes en función al conducto mesonéfrico. Lo que está por encima de este conducto mesonéfrico toma el nombre de canal vésico-uretral. Lo que está por debajo toma el nombre de seno urogenital definitivo. Asimismo, este canal vésico-ureteral se divide en dos partes. La parte más superior, que es la que se va a ensanchar y da lugar al desarrollo de la vejiga, y la parte más inferior, que se estrecha, se va a estrechar y da lugar al desarrollo de la uretra primitiva. Por otro lado, tenemos el seno urogenital definitivo, que también se divide en dos partes. Tenemos la parte superior, craneal o pélvica, y la parte inferior, caudal o fálica. Entonces, el seno urogenital primitivo se divide en dos y a su vez cada una de esas dos porciones se divide también en dos. Por otro lado, aquí básicamente para recordar que a nivel del vértice de la vejiga urinaria en desarrollo tenemos al alantoides. Posteriormente, este alantoides empieza a obliterarse, a engrosarse y toma el nombre de uraco, ¿no? Entonces, este alantoides va a fijar inicialmente a la parte superior de la vejiga, al vértice de la vejiga con el ombligo, ¿no? Entonces, el uraco va desde acá, desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. Posteriormente, en el adulto, este toma el nombre de ligamento umbilical mediano. Bien, ahora acá tenemos más imágenes. Tenemos el seno urogenital. Ya hemos dicho que a nivel de este seno urogenital desemboca el conducto mesonéfrico. A partir de este conducto mesonéfrico de la parte más inferior brota la yema ureteral. Esta yema ureteral entra en contacto con el metanefros. Tenemos que la porción superior de ese seno urogenital, que viene a ser el canal vésico-uretral, va a expandirse, ¿no es cierto?, dando lugar al desarrollo de la vejiga. A medida que la vejiga se va expandiendo, las paredes del conducto mesonéfrico se van a ir adosando, se van a ir incorporando a la pared posterior de esta vejiga en desarrollo. Inicialmente vemos que el orificio de la yema ureteral desemboca en el conducto mesonéfrico y este a su vez desemboca en el seno urogenital. Pero como vamos a ver en las imágenes siguientes, la pared posterior de la vejiga y la pared posterior de la uretra primitiva van a estar formados en parte por las paredes adosadas de este conducto mesonéfrico. Lo vemos acá. Entonces tenemos que la vejiga va creciendo y la pared de estos conductos mesonéfricos se van a ir adosando a la pared posterior de la vejiga, de tal manera que a medida que se va dando la incorporación de estas paredes del conducto mesonéfrico, los orificios ureterales quedan aparte, ¿no? Van a tener una desembocadura separada a los orificios del conducto mesonéfrico, que creo que se va a entender mejor con esta imagen de acá. Entonces tenemos conducto mesonéfrico, las yemas ureterales. ¿Vemos? ¿No? Un solo orificio acá, unos solos orificios acá de los conductos mesonéfricos. Pero esta pared posteriormente se va a ir adosando, como vemos acá.
las paredes de este conducto mesonéfrico se van a ir adosando a la pared posterior de la vejiga, de tal manera que el orificio de las yemas ureterales quedan independizados, independientes. Y finalmente tenemos esto, aberturas independientes, aberturas ureterales en la parte superior y aberturas de los conductos mesonéfricos en la parte inferior. A medida que se va distendiendo la vejiga, entonces va a haber una mayor separación, ¿no?, entre estas aberturas ureterales y estas aberturas de los conductos mesonéfricos. De tal manera que toda esta área triangular toma el nombre de trígono vesical. Toma el nombre de trígono vesical. Saben ustedes anatómicamente que ese trígono vesical forma parte de la pared posterior, forma parte de la porción baja, ¿no?, de la parte baja, ¿no?, forma parte, valga la redundancia, de la parte baja de la pared posterior de la vejiga. Y este trígono está delimitado por los meatos ureterales derecho e izquierdo y el cuello vesical. Entonces es el trígono vesical que, como hemos visto, se forma a partir de la incorporación, todo ese lecho se forma a partir de la incorporación de las paredes del conducto mesonéfrico en la pared posterior de la vejiga. Entonces, aquí hay un súper resumen de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Digamos, de las subdivisiones de la cloaca. Bien, entonces ya hemos hablado del desarrollo de la vejiga. Nuevamente repitiendo, el desarrollo de la vejiga se da lugar a partir de la porción superior del canal vésico-uretral. Entonces acá tenemos el desarrollo de la vejiga a partir de la porción superior del canal vésico-uretral. Ahora vamos a hablar del desarrollo de la uretra. En relación al desarrollo de la uretra, pues estas se originan a partir del seno urogenital. Como vemos en la imagen, la uretra femenina es mucho más corta que la uretra masculina. La uretra masculina pues tiene 3 porciones: uretra prostática, membranosa y peniana. En relación a la uretra femenina, básicamente recordar lo siguiente. La uretra femenina se va a formar por 2 segmentos, digamos, ¿no? Se va a formar a partir de la porción inferior del canal vésico-uretral y de la parte pélvica craneal del seno urogenital. Entonces, esto de acá, estas 2 estructuras van a formar la uretra femenina. El orificio uretral tiene que salir, ¿no es cierto?, para poder evacuar la orina. Ese orificio uretral sale a través del vestíbulo de la vagina. ¿Dónde se forma el vestíbulo de la vagina? Esta se desarrolla a partir de la parte fálica del seno urogenital definitivo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la mujer, la uretra se forma de estas 2 regiones, de la porción inferior del canal vésico-uretral y de la parte pélvica del seno urogenital definitivo. Y el vestíbulo de la vagina se forma a partir de la parte fálica. Bien, en relación a la uretra masculina. En relación a la uretra masculina, ya hemos dicho que esta tiene 3 porciones: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. La uretra prostática tiene 2
orígenes, digamos, tal cual, o sea, la uretra prostática tiene dos orígenes tal cual como si fuera una uretra femenina, digamos, ¿no? Bien, entonces, la uretra prostática se origina a partir de la parte inferior del canal vésico-uretral y de la porción superior de la parte pélvica del seno urogenital. La uretra membranosa se va a originar a partir de la parte inferior de la porción pélvica del seno urogenital. Y la uretra esponjosa se origina a partir de la porción fálica del seno urogenital. Entonces, chicos, ustedes realmente tienen que memorizarse estos nombres y estas estructuras y estas divisiones. De verdad que no hay de otra, ¿no? Acá es básicamente memoria. Recordemos nuevamente, la uretra prostática se origina tanto del canal vésico-uretral como de la parte pélvica del seno urogenital. La uretra membranosa se origina de la porción inferior de la parte pélvica del seno urogenital. Y la uretra esponjosa se origina de la parte fálica del seno urogenital. Recuerden ustedes que en el caso de la mujer, esta parte fálica da lugar al desarrollo del vestíbulo vaginal. Bien, entonces hasta ahí tenemos el desarrollo de todas las estructuras, digamos, de las vías urinarias. Y lamentablemente aquí es memoria. Memoria, yo creo que fundamentalmente es memoria gráfica. Si ustedes tienen una memoria gráfica en relación a esto, creo que nos podemos ubicar. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no, ya para pasar al área de genitales, ¿no? Bien, no habiendo ninguna pregunta, pasamos al desarrollo de los genitales. Bien, para el desarrollo de los genitales, tenemos que tener en consideración el sexo cromosómico, o sea, XY o XX. El sexo gonadal, si se desarrollaron testículos o si se desarrollaron ovarios. Y el sexo fenotípico son las características externas de un hombre y de una mujer, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta estos aspectos, el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo fenotípico. Para el desarrollo del sistema genital participan tres fuentes. Hemos dicho el mesodermo intermedio. Entonces recuerden ustedes que a nivel del mesodermo intermedio se daba lugar al desarrollo de la cresta urogenital. Esa cresta urogenital se dividía en dos, cordón nefrogénico y cresta genital. Entonces, en el mesodermo intermedio tenemos el desarrollo de la cresta genital. También hay que tomar en cuenta a la cloaca, específicamente al seno urogenital. Y otro aspecto de desarrollo es el epitelio celómico, que es un epitelio que recubre el mesodermo intermedio. En relación al desarrollo de los genitales, estos pasan por dos etapas, una etapa indiferente y una etapa diferenciada. Entonces, tanto las gónadas, los genitales internos y los genitales externos pasan por una etapa indiferente y por una etapa diferenciada. La etapa indiferente básicamente es la que se da hasta la 6ª semana de desarrollo. Recuerden ustedes que el desarrollo del sistema genital empieza en la 4ª semana. Entre la 4ª y la 6ª semana, el desarrollo de los genitales es indiferente. A partir de la 7ª semana, ya se da lugar al desarrollo de la gónada diferenciada, es decir, de ovarios o de
testículos. Bien. Hablemos un poquito de las células germinales primordiales. Entonces, tenemos aquí el saco vitelino. Alrededor de la segunda semana, en la pared de este saco vitelino cercano al alantoides, va a dar lugar a una diferenciación celular, y estas células toman el nombre de células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales, alrededor de la cuarta semana, van a migrar a través del mesenterio dorsal del intestino posterior, migran para tratar de ubicarse a nivel de la cresta genital, o sea, a este nivel. Llegan aquí a esta cresta genital alrededor de la quinta semana, y alrededor de la sexta semana se da lugar al desarrollo de la gónada, Entonces, tenemos inicialmente gónadas indiferenciadas. Estas gónadas indiferenciadas, las que, se grafican acá, pueden ser ovarios o puede ser testículo. Por otro lado, recuerden ustedes que tenemos a estos dos conductos genitales desarrollándose. Por un lado, al conducto de Wolf, ¿no es cierto?, que es el conducto mesonéfrico, y al conducto de Müller o conductos paramesonéfricos. Asimismo, tenemos el desarrollo del seno urogenital. Entonces, recordemos esto. Es lo mismo que ya habíamos mencionado. En relación al desarrollo de la cresta gonadal, ¿no es cierto? Para el desarrollo de la gónada específicamente, es importante que en esta cresta gonadal se desarrolle, o mejor dicho, se desarrolla a partir del mesodermo intermedio, y también haya epitelio celómico desarrollándose. Bien, ¿qué es lo que sucede? Tenemos células germinales primordiales, están migrando a través de este mesenterio dorsal, han llegado a la cresta genital y han inducido, a partir del epitelio celómico, se induce el desarrollo de estos cordones sexuales. Estos cordones sexuales iniciales toman el nombre de cordones sexuales primarios. Asimismo, a nivel de esta gónada indiferente, podemos observar una parte más externa, que es la corteza, y la parte más central interna, que es la médula. Cercano a esta gónada indiferente, ya hemos visto en la imagen anterior, se va desarrollando el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico, ¿sí? Entonces acá tenemos la gónada indiferente. Esta gónada indiferente está constituida de epitelio celómico y los cordones sexuales primitivos. Asimismo, vamos a identificar una parte más externa, que es la corteza, y una parte medular o central, que es la médula. Bien, hasta ahí, hasta las gónadas indiferentes. ¿Alguna pregunta? Okay. Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. El conducto paramesonéfrico o de Müller y el conducto mesonéfrico o de Wolf, ¿no? Y esos dos conductos son importantes para el desarrollo de los genitales, el paramesonéfrico en la mujer y el mesonéfrico en el varón. Bien, entonces nos hemos quedado en esta gónada indiferente, ¿no? Que ya sabemos que está constituida de cordones sexuales primitivos rodeados de epitelio celómico superficial. Ahora, tenemos la gónada indiferente. Para que esta gónada indiferente siga el camino de desarrollo hacia ovarios o hacia los testículos, va a depender
exclusivamente del complemento cromosómico, de la carga cromosómica de las células germinales primordiales. ¿Qué quiere decir esto? Resumido acá. Tenemos la gónada indiferente. Entonces, a estas gónadas indiferentes han llegado células germinales primordiales, que pueden tener una carga genética XY o la carga XX. Si la carga genética es XY, es decir, células germinales que están portando el cromosoma Y, y a nivel de este cromosoma Y vamos a encontrar el gen SRI. Este gen SRI estimula la secreción del factor determinante testicular y este induce a que esta gónada indiferente se desarrolle y forme testículos. Estos testículos van a liberar testosterona y factor inhibidor de Müller. Por otro lado, si a estas gónadas indiferentes ha llegado células germinales primordiales XX, es decir, no son portadoras del cromosoma Y, por lo tanto, no son portadoras del gen SRI, ¿qué quiere decir? Que no va a haber secreción del factor determinante testicular, no va a haber desarrollo de testículos, no se va a liberar testosterona, no se va a liberar factor inhibidor de Müller, y que terminan desarrollándose ovarios. Entonces, en resumida cuenta, un factor, hay muchos factores, pero el más importante, el más identificado con la determinación sexual, con la diferenciación gonadal, es la presencia del cromosoma Y. Y en este cromosoma Y tenemos el gen SRI. Este gen SRI se va a ubicar en la parte más distal del brazo corto del cromosoma Y. Y es el que induce el desarrollo de testículos. Si no hay gen SRI, no hay desarrollo de testículos, no hay desarrollo de hormona masculina, ¿no? No hay inhibidor de Müller, ¿y qué se genera? El desarrollo de los ovarios, siempre y cuando no haya gen SRI, no haya cromosoma Y. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Se entendió. Bien, entonces ya tenemos nuestra gónada indiferenciada y de pronto a esa cresta genital llegaron células germinales primitivas primordiales XY. Entonces, ¿qué quiere decir XY? Que se va a dar lugar al desarrollo de testículos. Estas células germinales van a inducir, van a generar que se transformen estos cordones sexuales primitivos en cordones medulares. Estos cordones medulares van a expandirse, van a crecer hacia la parte medular de esta gónada en desarrollo. La parte más central de estos cordones medulares van a desintegrarse, digámoslo así, se van a desintegrar formando hebras celulares. Estas hebras celulares son los que finalmente van a dar lugar al desarrollo de la rete testis. Por otro lado, ¿no? Los cordones medulares van a ir desintegrándose y este epitelio celómico va a dar lugar al desarrollo de cordones sexuales. Estos cordones sexuales son los que van a dar lugar a la formación de los túbulos seminíferos. Recuerden ustedes que estos túbulos seminíferos son importantísimos porque es ahí, es el sitio donde se da lugar a la espermatogénesis, ¿no es cierto? A la espermatogénesis. Ahora, entonces, células germinales primordiales XY inducieron al desarrollo de cordones sexuales primitivos en cordones medulares
y el desarrollo de los cordones sexuales, y esos cordones sexuales terminaron desarrollando los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos son los que están en contacto con la rete testis, y posteriormente esta rete testis pues entra en contacto con los conductos eferentes del testículo, y de ahí hacia abajo con todo lo que queda del conducto. Dentro del desarrollo de los testículos también hay que tener en cuenta que rodeando a estos cordones sexuales vamos a tener tejido mesenquimal. Este tejido mesenquimal se va a engrosar y va a servir como que de una cubierta a este testículo en desarrollo y va a permitir la separación de este epitelio celómico de los conductos sexuales en desarrollo. Esta cubierta, digamos, a partir de tejido mesenquimal y que separa este epitelio celómico de los túbulos seminíferos o de los conductos sexuales en desarrollo, toma el nombre de albuginia. Entonces, aquí en esa imagen vemos cordones medulares, que luego se dio lugar al desarrollo de los cordones sexuales. Estos cordones sexuales dieron lugar al desarrollo de los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se ponen en contacto con la rete testis y la rete testis en contacto con los conductos eferentes. Rodeando a este testículo en desarrollo tenemos a la túnica albuginia. A nivel de este conducto, de estos túbulos seminíferos, vamos a encontrar dos tipos de células. Tenemos las células germinales primordiales, que son las que van a dar lugar al desarrollo de las espermatogonias, y por otro lado tenemos estas células del cordón sexual, que posteriormente desarrollarán a las células de Sertoli. Asimismo, rodeando a estos túbulos seminíferos, vamos a encontrar tejido mesenquimal. Y a nivel de este tejido mesenquimal, tenemos el desarrollo de las células intersticiales de Leydig, que están por fuera de los túbulos, ¿no es cierto? Y estas células intersticiales de Leydig, alrededor de la 8ª semana, van a dar lugar a la secreción de testosterona. Entonces, hasta ahí la diferenciación de los testículos. En relación a la diferenciación de los ovarios, es muy semejante a la diferenciación de los testículos. Tenemos que a nivel de esta gónada indiferenciada han llegado células germinales primordiales XX. Por lo tanto, esto lo que va a generar es que estos cordones sexuales primitivos vayan creciendo hacia la parte central de esta gónada en desarrollo y se vayan obliterando, tomando el nombre de cordones medulares. Estos cordones medulares posteriormente van a ir degenerando y van a ir apareciendo con los llamados cordones corticales. Entonces, a partir del epitelio superficial se forman los cordones corticales alrededor de la 7ª semana de vida intrauterina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los cordones medulares han degenerado, han desaparecido. Y estos cordones medulares, esta región, ha sido reemplazada por estroma vascular. Por otro lado, los cordones corticales se han desintegrado y se han reagrupado en células, ¿no? En un grupo de células. Y estos grupos celulares van a tomar el nombre de folículos primordiales. El epitelio celómico que está cubriendo a este ovario en desarrollo se aplana y toma el nombre de epitelio germinal del ovario. Aquí, como vamos viendo, este conducto mesonéfrico tiene que ir degenerando y tiene que ir apareciendo estos conductos paramesonéfricos. Para más o menos tener una idea,
la porción superior de este conducto paramesonéfrico dará lugar al desarrollo de las trompas uterinas, que son las que entran en contacto con este ovario en desarrollo. Entonces aquí tenemos un resumen de lo que más o menos hemos mencionado. Entonces, hasta ahí el desarrollo ya de las gónadas diferenciadas, testículos o, de lo contrario, ovarios. ¿Hasta ahí alguna pregunta en relación al desarrollo de las gónadas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿El desarrollo de las gónadas? ¿Chicos? ¿Chicos, ya se cansaron? Todo claro, doctora. Ya, pensé que ya se habían desaparecido. Ya. Bueno, ahora vamos a tratar de hacerlo más sencillo, ¿ya? Rápido y sencillo. En relación al desarrollo de los conductos genitales indiferenciados. Entonces, aquí tenemos, por un lado, las gónadas indiferenciadas, se están desarrollando paralelamente los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un resumen de lo que ya hemos estado mencionando. El desarrollo de los testículos es importante porque vamos a tener células de Sertoli, que a la 7ª semana más o menos inhibe el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. Y a la 8ª semana, las células de Leydig ya están secretando testosterona y dihidrotestosterona con la finalidad de dar lugar al desarrollo de los genitales externos y del desarrollo de los conductos mesonéfricos. Esto en el caso si se desarrollan testículos. En el caso de si se desarrollan ovarios, lógicamente lo que se va a estimular es el desarrollo de genitales externos femeninos y estimula el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. Bien, vamos a ver en relación al desarrollo del conducto mesonéfrico en el varón. Entonces, acá tenemos la gónada masculina, es decir, los testículos desarrollados, túbulos seminíferos, la red de testis. Hasta acá, gónada. Hasta aquí es la gónada. En el caso del varón, como persiste el conducto mesonéfrico, a partir de este conducto mesonéfrico se va a desarrollar los conductos eferentes, el epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal y conducto eyaculador. Todo esto a partir del conducto mesonéfrico. Bien fácil recordar. En relación a los conductos genitales femeninos, hemos dicho que esto se origina a partir del conducto paramesonéfrico. Entonces tenemos el desarrollo de este conducto paramesonéfrico a partir de epitelio celómico del mesodermo intermedio. Este conducto paramesonéfrico se va a dividir en dos porciones claramente, digamos, observables, ¿no? Ese es el conducto paramesonéfrico. La parte más superior, que se divide en una parte vertical craneal y en una parte horizontal media. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, estas no se van a fusionar y dan lugar al desarrollo de las trompas uterinas. Luego tenemos la porción vertical caudal. La porción vertical caudal del lado derecho se une con la porción vertical caudal del lado izquierdo, se fusionan, dando lugar al desarrollo del canal útero-vaginal. Este canal útero-vaginal va a entrar en contacto con el seno urogenital. A partir de este canal útero-vaginal se desarrolla el útero y la parte superior de la vagina. Y aquí, a partir del seno urogenital, se desarrollará la parte inferior del canal vaginal. Entonces, nuevamente repitiendo, recordemos, el conducto paramesonéfrico. La porción no fusionada formará las trompas uterinas. La porción fusionada
toma el nombre de canal útero-vaginal, a partir del cual se desarrolla el útero y la parte superior de la vagina. Este canal entra en contacto con el seno urogenital. Y este seno urogenital va a dar lugar al desarrollo de la porción inferior de la vagina. Bien, lo mismo. Ahora tenemos aquí en relación al desarrollo de la vagina. Básicamente vamos a mencionar lo siguiente. Un ratito, chicos, un ratito, no sé, voy a ver una cosita. Ahora, en relación al desarrollo de la vagina. Entonces tenemos acá, ¿no? Tenemos que esto vendría a ser el canal útero-vaginal. El canal útero-vaginal. Y acá tenemos el seno urogenital. Al entrar en contacto este canal con el seno, se induce a este nivel el desarrollo de unas excrescencias que toman el nombre de tubérculo sinusal. Este tubérculo sinusal se desarrolla, crece, prolifera y toma el nombre de bulbos sinovaginales, como ustedes pueden observar acá. Bulbos sinovaginales. Estos bulbos sinovaginales finalmente se van a fusionar y van a dar lugar al desarrollo de una placa, que es la placa vaginal. La parte superior de esta placa vaginal deriva del canal útero-vaginal y la parte inferior de esta placa deriva de los bulbos sinovaginales. Todo esto forma el canal vaginal, que inicialmente está cerrado, pero posteriormente se canaliza alrededor del 5º mes de vida intrauterina, dando totalmente a la formación del canal vaginal. En relación al desarrollo de los genitales externos propiamente dicho, digamos que estos son indiferentes hasta la 7ª semana y terminan por diferenciarse alrededor de la 12ª semana. ¿Qué es lo importante que tenemos que recordar de los genitales externos indiferenciados? Tenemos que recordar que a partir de estos pliegues cloacales, mejor dicho, a partir de la 4ª semana, alrededor de la cloaca, se forman estos pliegues cloacales. Estos pliegues se van a fusionar en la parte anterior y toman el nombre de tubérculo genital. La parte lateral toma el nombre de pliegues uretrales y hacia atrás tenemos el desarrollo de los pliegues anales. Alrededor de esta estructura hay proliferación de tejido que toma el nombre de hinchazón genital o tumefacciones labioescrotales. Entonces, desde el punto de vista de genitales externos indiferenciados, tenemos que tomar en cuenta el tubérculo genital, las tumefacciones labioescrotales y el pliegue uretral. Bien, en relación a los genitales externos masculinos, el tubérculo genital dará lugar al desarrollo del falo primitivo y posteriormente, junto con los pliegues uretrales, dan lugar al desarrollo del pene. Estas hinchazones genitales o tumefacciones labioescrotales darán lugar al desarrollo del escroto. En relación al desarrollo de los genitales externos femeninos, tenemos que este tubérculo genital da lugar al desarrollo del clítoris, ¿no? Y, por otro lado, los pliegues uretrales darán lugar al desarrollo de los labios menores y las tumefacciones escrotales dan lugar al desarrollo de los labios menores. Bien, hasta ahí, chicos, el desarrollo de todo lo que vendría a ser genitales. En realidad es mucho, mucho más amplio que esto. Esto es un súper resumen. Cuando ustedes ya lo lean, pues van a complementar mucho de los aspectos que hemos revisado aquí.
¿Alguna pregunta aquí, por favor? Doctora, una pregunta. ¿Te escucho? Doctora, usted hablaba en la formación de los ovarios Ya, sobre el conducto mesonéfrico. Al final, ¿qué pasa con ese conducto? ¿Desaparece? desaparece. Tiene que desaparecer, regresiona. Es lo mismo que en el caso del varón, ¿no es cierto? En el caso del varón, tiene que regresionar el conducto paramesonéfrico y en el caso de la mujer, el conducto mesonéfrico. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ah, claro. Ahí en el caso del hermafrodita, que puede ser femenino o masculino, primero que hay una alteración cromosómica genética, ¿no? Y en el caso del hermafrodita, pues hay una variación, digamos, entre el sexo cromosómico y el desarrollo de los genitales, ¿no? Porque de pronto es digamos, tiene un componente cromosómico XY, pero a la par se están desarrollando, digamos, los genitales femeninos, ¿no? Entonces eso sería un hermafrodita masculino, porque se están desarrollando los genitales femeninos. Ahí básicamente hay un componente cromosómico genético alterado en el cual se dan lugar al desarrollo de los órganos genitales diferentes a la carga genética con la cual han nacido esos niños o niñas, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Entonces, no habiendo más preguntas, creo ya me tengo que retirar porque tengo que estar con el otro grupo. Más bien, como les digo, siempre esto es un resumen, chicos. No vayan a pensar que esto es todo y que con eso nada más se tienen que quedar. O sea, tienen que leer el libro de verdad porque es mucho más amplio que esto, ¿no? En 1 hora y media o 2 horas que tenemos de clase no podemos abarcar totalmente todo lo que puede estar en los libros. Esto es un súper resumen y en las prácticas en realidad van a complementar con las diferentes patologías, ¿no? Porque ahí pues tienen creo que 3 a 4 horas de práctica. Entonces ahí se complementa con todas las patologías que puedan surgir a raíz de las alteraciones en el desarrollo de todos los sistemas que estamos evaluando. Muchas gracias a ustedes por su presencia, ya nos estamos viendo